noches. Buenas noches. Bienvenidos a este encuentro con Claudio Naranjo. Claudio a estas alturas no necesita presentación, supongo, simplemente voy a recordar para muchas personas que también nos están siguiendo por internet que Claudio Naranjo es el gran referente no solo de la psicología de los eneatipos, no solamente es el gran referente de la Gestalt en el mundo, sino que ha sido uno de los grandes integradores entre las psicoterapias occidentales y las filosofías de Oriente, creando con ello un camino psicoespiritual propio, el conocido y prestigioso programa SAT. Pero sobre todo quiero reivindicar a Claudio Naranjo como maestro de conciencia en una época especialmente inconsciente. Quiero reivindicarle como el maestro de autoconocimiento que es, en una época de disfraces, de fake news, de especulación, de voracidad, que es la época que estamos viviendo. O mejor sería decir directamente que Claudio Naranjo es el maestro de nuestra época, un maestro que es una voz crítica de la conciencia que nos recuerda que vivimos una gran mentira social y que hay rumbos más saludables y maneras más sutiles de escuchar y contactar con uno mismo, con el otro y con la vida. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche, Claudio. Gracias. Le agradezco a David una vez más estos lanzamientos de libros que me ponen en contacto con tanta gente y les agradezco no solo la muy cálida acogida, sino que lo que implica haber conseguido asiento aquí, porque me dicen que hay gente que ha estado desde bastante temprano para asegurarse de un lugar. Yo he tratado de prepararme lo mejor posible, no pensando en lo que voy a decir. Me he tomado un día de vacaciones y casi no he hecho nada. Así que dependo del estímulo de las preguntas que me hagan, que esperan que sean o suficientemente buenas o suficientemente malas como para inspirarme. Pues para ayudarme en esta tarea no fácil, están con nosotros Asunta de Ormaechea. Bienvenida, Asunta. Gracias por venir. Asunta es psicóloga y psicoterapeuta, tiene 40 años de experiencia en esta profesión de la ayuda. Proviene del psicoanálisis, ha sido vicepresidenta, fue presidenta de la Asociación Española de Terapia Gestalt y también ha presidido alguna ONG relacionada con la adopción internacional. ABRA se llamaba, una entidad colaboradora en adopción internacional. Lo dicho, bienvenida. Y tenemos también a Juan Carlos Coraza con nosotros. Juan Carlos es un maestro de actores y director de teatro, muy conocido, por supuesto, pero sobre todo yo quería decir de él que por sus manos ha pasado, se ha vivido una auténtica renovación del panorama actoral en nuestro país, que es una renovación, digamos, un tanto silenciosa, no se ha sabido demasiado, pero Juan Carlos es alguien que no solo ha sido un pionero en el trabajo de teatro del programa SAT de Claudio Naranjo, sino que ha contribuido con mucho a esta renovación. Es algo que podríamos decir que prácticamente es un producto suyo, hecho no solo de teatro, sino también de las herramientas del SAT, de las herramientas de Claudio Naranjo, de todas estas herramientas y trabajos psicoespirituales. Creación conjunta. Exactamente. Cuando lo recluté hace, en los años 80 todavía, yo creo a fines de los 80, hicimos un trato. Él le enseña a mi gente a actuar y nosotros le enseñamos a dejar de actuar. Algo más que decir. Tenemos dos libros de los que hablamos hoy. Uno es La raíz ignorada de los males del alma y el mundo. Es un libro sobre cómo nuestro malestar psicológico es la fuente de nuestros males sociales
y cómo eso pone en riesgo nuestro futuro también. Hablaremos de este libro y también de este otro, Ensayos sobre psicología de los eneatipos, que es un libro que reúne muchas enseñanzas de Claudio que de alguna manera han estado protegidas durante 40 años y que han sido un privilegio de los alumnos del programa SAT. Aquí hay desde el análisis de pensamiento del pensamiento de algunos filósofos hasta reflexiones sobre los caracteres realizados. Es muy importante también porque habla de esa otra parte que es la transformación o la autorrealización, que como decía ha sido un trabajo más propio de los cursos avanzados del programa SAT y no se ha reflejado tanto en los libros de Claudio. Quizás una manera de empezar este acto sería preguntando por qué este libro en este momento, pero antes de todo ello, quería decirte, Claudio, quería preguntarte cómo estás, cómo está tu salud, cómo están tus proyectos. Respecto a mi salud, agradezco a la vida que me está pasando como lentamente, como a Sócrates cuando tomó la cicuta, que le empezó por los pies y tardó un poco en llegar a la cabeza. Así que todavía estoy como con la cabeza desproporcionadamente funcional con respecto al resto del cuerpo que se me está empezando a venir abajo. Me siento un poco como Kafka en la Metamorfosis, cuando ese templo humano que debía ser el cuerpo se empieza a transformar en un escarabajo. Es curioso sentirse un poco escarabajo, pero con la cabeza todavía en buen estado. Me siento agradecido que aunque padezco las incomodidades de la vejez, como que la vida me está dando cierta ligereza para contener y sonreír incluso a pesar de un cuerpo que si lo dejara se quejaría. Es muy fácil, yo juego mucho a que me quejo. Hago, ¡ay!, cuando me levanto de la silla, ¡ay!, cuando me ayudan a levantarme, le doy a mi niño interior derecho a quejarme más de lo que me he quejado en el resto de la vida, porque yo aprendí muy temprano a no quejarme, pero al mismo tiempo es como que tengo cierta distancia de esa parte quejosa. Es como que uno aprendiera a través de la vejez un poquito más a transformar lo que duele en... no sé en qué, no quiero llamarlo amor porque es muy sentimental, pero es como volar un poquito sobre las cosas, un poquito de la capacidad de sonreír. Yo creo que sonreír pese a todo, o como diferenciar, una cosa es la alegría y otra cosa es el dolor. El dolor y el placer no tienen que ver con la alegría. La alegría es independiente de cómo le vaya al cuerpo, cómo le vaya incluso a la vida de relaciones con la gente. Es como si hubiera un botón secreto de la alegría en nuestro interior, un botón que tantos fisiólogos han tratado de encontrar como un centro que se puede estimular hasta en los ratones. No digo de la alegría, pero del impulso de vivir, del deseo. Siempre dices eso cuando hablas de Mozart. Sí, yo uso mucho a Mozart para explicar eso y para estimularlo. Eso de todos los seres que conocemos en el panteón de los grandes seres en el mundo occidental, uno que creó música muy alegre, que no es solo alegre, sino que es sonriente, es música tierna, música que
tiene la alegría del amor, el placer del amor, la alegría del amor, el don de poner belleza allí donde la vida con su fricción natural molesta. Y uno se imagina que nació así y que tuvo una vida alegre y no nada más equivocado. Tuvo una vida muy triste Mozart. Fue un niño explotado durante la infancia, hecho un objeto, el ganapán de la familia. Y después tuvo una vida amorosa muy problemática. Vivió enfermedades, vivió la muerte de uno de sus niños, la enfermedad de casi todos en la familia. Hay quienes piensan que murió envenenado a una edad muy prematura y murió cantando, murió componiendo su propio requiem, un requiem que alguien le encargó misteriosamente y que él tomó como que era para su propia muerte porque se sentía envenenado, se usaba mucho el arsénico en aquella época para producir envenenamientos. Así que este hombre que tuvo una vida tan pesada, que tuvo problemas de dinero aún cuando era famosísimo, nos ha legado esta música que es pura sonrisa. Y yo digo mucho que los grandes músicos son los grandes maestros espirituales de Occidente sin que nos hayamos dado cuenta. Le damos más peso a los místicos que hablan en palabras. Los músicos hablan en sonidos y no sabemos descifrar esos sonidos, pero nos llegan al fondo de la mente, lo sepamos o no. Así que yo me apoyo en músicos, en Mozart, me apoyo en casi todos los grandes músicos para una o para otra cosa, pero en Mozart para esa facultad de la que estábamos hablando, que es una cosa es el sufrimiento y otra cosa es el echarse al suelo. El sufrimiento puede apagar la conciencia o el sufrimiento puede ser un estímulo para despertar aún más. Bueno, es un paréntesis sobre cosas irrelevantes a estos libros. Una de las cosas de tu biografía que yo diría, número uno, un hombre que nos viene revelando muchas verdades, pero que nunca dice, esta es la verdad, o yo soy la verdad. Dice Gibran, un autor que me gustó muchísimo, que me tocó mucho cuando lo descubrí, a los 20 años de edad más o menos. Decía, cuando te encuentres con la verdad, no digas, es la verdad, esta es una verdad. Yo tuve mucho la experiencia en la vida de estar cerca de personas que escuchaban poco a otros porque estaban tan prendados de su verdad, tan entusiasmados con su propia visión de las cosas. Y me tocó a mí vivir el conflicto, así como hay gente que sufre el conflicto entre su padre y su madre. Yo no tuve un vínculo muy profundo ni con mi padre ni con mi madre, pero tuve vínculos con amigos que eran gente que yo sentía iluminada antes de conocer esa palabra siquiera, gente que yo percibía como llena de cierta luz. Y quería yo que se fueran amigos y no conseguía que fueran amigos. Era como querer juntar a Leonardo da Vinci con Miguel Ángel. Se aborrecían. Y uno dice, ¿con qué razón? Parece que mientras más luz, más dificultad que uno se interese en otra fuente de luz. Tal vez hay algo funcional en eso, está bien que sea así. Yo trataba que se entendieran mis amigos y como no se interesaban uno en el otro, yo tuve que hacer una síntesis interna
y aprender a ser un integrador. Creo que ha sido una de mis cosas en la vida, ser un integrador, y eso me viene de una mente abierta que no me he querido cerrar a decir ya tengo toda la verdad. He sido siempre un aprendiz. Cuando vi una película sobre Dilgo Khyentse Rinpoche, el más grande de los lamas de este siglo, seguramente, ahí mencionaban que hasta sus últimos años siempre estaba atento a recibir enseñanzas nuevas, porque hay, sobre todo en la cultura tibetana, viejos que han heredado tal o cual enseñanza, de tal tantra, de tal. Son tan innumerables las enseñanzas de la tradición que están repartidas en la gente, y él quería recoger en sí todo, integrarlo. Me identifico con esta actitud de buscador. Pero yo creía que era ser un buscador de la verdad, y hoy en día diría que me equivocaba al usar esa palabra. Que primero busqué la verdad científica. Me equivoqué pensando que la verdad que buscaba la iba a encontrar a través de la ciencia. Después, cuando vi que no era a través de la ciencia que la encontraría, pensé en la filosofía. Y me costó renunciar a la filosofía, pero pensé llegado a cierto momento, sobre todo cuando me preguntaba, ¿me vale la pena darme el trabajo de leer todo Heidegger y entender ese lenguaje tan complicado y tantos neologismos? Me suena un poco enfermo, me suena un poco como uno que quiere que uno se esfuerce mucho en llegar a entenderlo. Me parece sospechoso. Y en cierto momento me interesé más en aprender sin palabras, en aprender de la gente que ha llegado a una transformación, que ha llegado a algo a través de su propio desarrollo, que a teorías o explicaciones o verdades. Y me parece que tenía razón Nietzsche cuando cuestionaba el concepto de verdad, cuando decía, y esto lo dicen los postmodernos también, que lo que llamábamos verdad son cosas que se pueden deconstruir. William James, el padre del pragmatismo, tenía esa actitud de decirlo. Verdad es lo que funciona. Hay mucha gente que dice eso no es científico, porque 2 más 2 es 4 y no 5. Pero William James decía, si tú dices que existe una conciencia superior y no se puede demostrar científicamente, pero sí que se puede demostrar que te funciona mejor la vida desde esa perspectiva, eso es verdad. Pero eso no es la verdad de la ciencia, no es la verdad de la lógica, es una verdad casi secundaria a lo que funciona. Eso fue la proposición pragmática. Hoy día se podría reiterar algo semejante, que lo más importante no es la verdad, sino que algo que le pasa a uno cuando va por cierto camino y se le cambia el mundo. Y en ese cambio del mundo las palabras son algo relativamente secundario. Ahí yo enlazaría con otra pregunta y después también te damos paso a Asunta, que estoy seguro de que tienes algo que decir sobre todo esto. Pero antes quería plantearte, precisamente hablabas de Miguel Ángel, de Leonardo, de estas grandes personalidades, de William James, del que también hablas en tu libro sobre eneatipos. La cuestión es, todas estas personas han atravesado un proceso de transformación. Hablas de seres
autorrealizados, hablas de seres autorrealizados a través cada uno de su carácter. Y a mí me gustaría preguntarte qué es esto de la transformación y qué es exactamente la transformación y qué le ocurre a uno por el camino, qué se deja por el camino, qué adquiere por el camino para poder decirse que es una persona transformada. Una manera de empezar a explicar eso es decir algo sobre la persona no realizada, sobre la persona común y corriente. Las personas comunes y corrientes en el mundo estamos como acuñadas de una manera semejante. Hemos atravesado por algo que mitológicamente se llama la caída del hombre. En la tradición judeo-cristiana se usa ese término, la caída del hombre, para lo que podría llamarse la degradación de la conciencia, un empobrecimiento de una conciencia que ya no sospechamos como seres caídos, en una conciencia que es como vivir en una isla de uno mismo o en una isla dentro del propio cerebro. Vivimos en un ego, llamémoslo, en un yo pequeño, cuando tenemos o somos un yo oceánico, un yo que no es diferente del yo del otro. Somos el mismo en último término y somos una existencia universal, como en el mito original de la India, en que se compara el mundo como el mundo de las cosas, como algo construido con la madera de un árbol, que fue un árbol que se sacrificó al partirse en muchos pedazos. Entonces, el mito védico es que hay que quemar todo este mundo fragmentado en cosas, en partes, para restituirlo a través del sacrificio del fuego a la unidad que aquí es nada. Bueno, si somos seres caídos, ¿qué hemos perdido? Podemos decir que perdimos el saber quiénes somos, pero también podemos decir que hemos perdido facultades específicas. Sin ir más lejos, como seres civilizados, compartimos una creencia que todas las civilizaciones comparten, que no hay que ser como los animales. La visión que tenemos los seres civilizados de lo animal es que los animales son unas bestias malignas. No sabemos hasta qué punto hemos criminalizado el placer, el simple placer que es el signo de la vida instintiva. Es algo tan difícil de explicar cómo llegamos los seres civilizados a decirle no a la sabiduría organísmica del instinto. Es que a veces yo digo, es como prohibirle a los árboles que vuelvan sus flores hacia el sol o que echen sus ramas hacia donde hay luz o que echen sus raíces hacia donde hay agua. Son muy sabias las plantas en saber dónde hay agua. Ahora un biólogo italiano, Mancuso, ¿cómo se llama? Stefano Mancuso, ha demostrado que escuchan las plantas, escuchan la vibración del agua y saben encaminar las raíces. Los eucaliptos pueden echar raíces de 30 metros de largo hacia el agua. Son seres sensibles las plantas, estamos descubriendo ahora. Estamos descubriendo ahora que son seres sensibles
colaborativos sin un yo personal, que son lo que nosotros deberíamos llegar a hacer. Es como si fueran santas las plantas, y sensibles, y ven incluso. También está demostrado recientemente que las hojas de las plantas tienen pequeñas células lente que captan bastante de nuestros movimientos y expresiones incluso. Es un campo nuevo que se está abriendo, pero me estoy yendo por la tangente. Digo que tenemos criminalizado el mundo animal, que el mundo animal es una cosa muy misteriosa y santa. Y la religión original del mundo, en Grecia la religión que precedió a los dioses olímpicos, fue la religión dionisíaca, la religión que mandaba hacer lo que la naturaleza manda, la religión que consideraba santa la entrega a lo natural. No tenemos esta entrega nosotros, los seres civilizados, tenemos un control tan grande que la mayor parte de nuestros problemas psicológicos es por exceso de control. Pero el control sobre nuestro ser animal, esto no se cuestionaba hasta que Freud vino con su teoría de la instintividad reprimida y no llegó a superar Freud la idea común, la idea cristiana de que se necesita reprimir lo animal porque somos mitad buenos y mitad malos. Eso dice la religión, es como que estamos entre un ángel bueno y un ángel malo y tenemos que hacer la dialéctica entre ambos, saber decidirnos. Freud compró esa idea de la cultura y dijo, bueno, si somos mitad buenos, mitad malos, más vale que tengamos un orden policial, más vale que tengamos jueces, que tengamos cárceles, que tengamos control sobre nosotros mismos. Y lo que yo planteo en este libro, que es un libro sobre el proceso de la caída y de la vuelta evolutiva, lo que yo planteo es que ya está quedándonos obsoleto el pecado original, que lo que se llamó el pecado original, que fue una acusación original, una acusación por parte de una autoridad violenta que quiso imponer en el mundo el deber por encima del placer para tener una humanidad obediente. Y se nos ha criado obediente y se nos gobierna como seres obedientes y se nos educa para ser obedientes y se considera un anarquismo peligroso el pretender que pueda funcionar un orden natural, interno, algo así como lo que los chinos llaman el Tao, un orden natural armónico que no necesitamos ser controlados, una bondad intrínseca. En el budismo se afirma que hay una budeidad intrínseca, que somos todos budas pero no nos damos cuenta, que tenemos que despertar a lo que somos porque ya está ahí. Pero la versión cristiana ha sido diferente. Y yo en ese libro empiezo hablando del pecado original como el fondo de eso que Freud llamaba la neurosis universal, y que es algo así como una superstición obsoleta en la vida humana, algo que se nos inculcó. Se dice en la versión cristiana del pecado original que estamos castigados por el pecado de Adán y Eva, por la desobediencia. Efectivamente, es la desobediencia lo que se quiere evitar, imponiendo obediencia a ciertos patrones, a ciertas normas, pero
Para tener seres obedientes hay que enseñarles a desobedecer a sí mismos. Hay que negar que haya algo válido dentro de cada uno mismo, a lo cual obedecer. Hay movimientos dentro de la terapia que afirman un orden orgánico, organísmico se lo llama en la Gestalt, que haya un flujo interno reparador, sanador, que si nos dejamos ir terminamos descubriendo no solo lo que queremos, sino lo que debe ser. Pero no es un término que haya entrado mucho en la cultura. Recuerdo una vez tú me pusiste en un diálogo con este filósofo español Marina, ¿cómo se llama? José Antonio Marina, un educador. Y al final de este diálogo él decía, el único punto en que no puedo estar de acuerdo contigo es cuando tú hablas de espontaneidad profunda. Si yo me dejo ser espontáneo, soy un burro. La mayor parte de las personas no tiene esa conexión con su espontaneidad creativa, con la espontaneidad que tienen los niños, porque se castra a los niños, no digo sexualmente, sino que más profundamente aún en su impulso del placer a través del juego, el hacer lo que quieren. Estamos enseñados a no hacer lo que queremos, sino que hacer lo que debemos. Así que entré en este tema en respuesta a qué pasa en esta caída, qué pasa en esta degradación de la conciencia. Una cosa que pasa es la invalidación de nuestro ser animal. Muchas veces he citado que Freud tuvo una conversación al final de su vida con Binswanger, el discípulo de Heidegger, que trató de llevar Heidegger a la psicoterapia existencial. El primero intentó eso. Y Binswanger le decía, pero usted está tratando al hombre como un animal. Y Freud decía, yo solo quiero demostrar que también somos animales. O sea, la psicoterapia debe reintegrar el animal interior y cuidar de que nuestro trato de nuestro cuerpo, de nuestro animal interior, que es nuestro niño interior también, nuestro ser instintivo, nuestro cuerpo de deseos, que ese trato sea un trato benévolo, que seamos buenas madres de nuestro niño interior en lugar de ser duros capataces que tratan a nuestro cuerpo como un objeto, como un burro de carga o como objeto de competiciones o para propósito de ganar dinero. Entonces, así como hemos enterrado al animal interior, hemos eclipsado el aspecto materno de la vida. Cuando yo hablo tanto del patriarcado, un aspecto de lo que entendemos como patriarcado es que los valores paternos jerárquicos de dominio, de autoridad y de competencia prevalecen tanto sobre los valores del cuidado y de la protección. Hemos llegado a pensar que la compasión, que la misericordia, como dice la tradición cristiana, son bienes que pueden desarrollar los santos, que pueden ser aspectos de la mente potencialmente posibles de adquirir para la mente humana. Eso es desconocer que más misericordiosos que nosotros son los perros y los caballos. Le atribuimos a la misericordia a los santos sin reconocer que los inventores del amor son los mamíferos. Tenemos un cerebro mamífero, una parte de nuestro cerebro emocional ha sido detalladamente estudiado, el de la evolución del cerebro, nos llega de los mamíferos.
¿Y qué saben de amor los mamíferos? Puede uno preguntarse. Los científicos no le prestan mucho oídos a la idea de que los mamíferos tengan siquiera conciencia. Los mamíferos han sido tratados como animales de experimentación sin mucha sensibilidad, por ejemplo, al tratarlos como cosas. Pero les digo como lo que me viene por asociación de ideas en este momento. Yo conozco una persona que está haciendo un desarrollo chamánico. Hay personas que son chamanes de vocación, que no necesitan ir a una escuela de chamanismo o aprender de un chamán ya establecido para que le enseñe los gajes del oficio. Hay chamanes que empiezan a captar cosas, que empiezan a entender la forma de entrar en un trance, que es como entrar en una escuela de aprendizaje. Y esta amiga mía que vive en México me escribió hace poco que estaba muy conmovida porque su perra le había sanado sus tumores uterinos, que tenía ella unos tumores muy problemáticos que estaban haciendo peligrar su vida, y empezó la perra a desarrollar tumores y murió. Y mi amiga me dice, cuánto amor esta perra, cuando yo no la había valorado tanto. Qué infinito el amor de un animal al lado de la limitada capacidad de benevolencia de los humanos que viven tan irritados con el prójimo y tan egoístamente obsesionados con sus propios fines. Así que la cosa es muy simple. Yo digo, tenemos tres cerebros, tenemos un cerebro intelectual, un cerebro emocional, un cerebro instintivo, y la degradación de la conciencia nos ha llevado a este estado de vivir solo en la isla del intelecto. Somos como fantasmas que solo saben pensar. Nos enorgullecemos mucho de pensar. Nos llamamos Homo sapiens porque pensamos. Pero esta exagerada admiración o orgullo por el pensar conlleva un desprecio por el sentir, un desprecio por el ser como somos, un desprecio por el amor, que haría más apropiado llamarnos Homo demens que Homo sapiens. Somos unos seres locos, seres enfermos. No nos damos cuenta, la mayor parte de la gente no se da cuenta de que vive en una isla limitada, lejos de la vida real. La psicoterapia se supone que a uno le arregla la mente, pero en realidad lo manda al infierno a sufrir un poco más antes de poder ver la luz. Asunta, yo quería preguntarte qué ocurre con uno cuando está tantos años como tú, por ejemplo, como discípula y colaboradora de Claudio, se contagia la transformación y sobre todo también qué pasa con el ego en todo este proceso. ¿Se va perdiendo por el camino? ¿Cambia la relación con él? ¿Cómo sería eso? Sería una pregunta también para Juan Carlos. Bueno, ¿se oye? Sí. Cuando yo llegué a conocer a Claudio en el año 85, la idea que yo tenía era que en algún momento me iba a iluminar como una bombilla. ¿Como una qué? Como una bombilla. Como una bombilla. Como una bombilla. Que la iluminación era que me iba a iluminar como una bombilla. Y entonces iba a ser maravillosa. Y el trabajo con Claudio me llevó a darme cuenta de cuánto de insignificante, majadera, superficial, manipuladora era. Y esa fue mi caída.
Y luego pues tuve que aprender a vivir con esa realidad, intentar desarrollar más el corazón y menos la fantasía, porque vivía en un mundo de fantasía. Yo vivía en mis fantasías. Y entonces el trabajo fue ver cuánto de insignificante y de majadera era y desarrollar más el corazón y la mirada al otro. Y ese ha sido el trayecto de todos estos años, de alguna manera. Sí. Crecer es, en parte, desidealizarse. Sí, sí, totalmente. En mi caso, sí. La verdad necesariamente duele porque uno tiene tantas ideas grandiosas, uno se identifica con su ideal de sí mismo. Sí. Así que podría decir que ese ha sido el trabajo de transformación. Luego, ya he dicho en alguna otra ocasión, Claudio es el maestro de la sutileza. Hay que aprender a escucharle con mucho cuidado y mucho detalle, porque en todo lo que dice siempre dice algo para alguien que está en el entorno y hay que aprender a escuchar con mucha sutileza. Me parece es el maestro de la sutileza. ¿Escuchar cómo? Hay una palabra que no te entiendo. Me parece es el maestro de la sutileza. 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 Ya te lo he dicho en alguna otra ocasión. Ser discípula de Claudio significa estar muy atento a lo que dice, porque te pasa mensajes así muy subliminalmente, a veces muy directamente, pero a veces así muy sutilmente, ¿no? Hay que aprender a estar con la atención abierta. Hay cosas que no se pueden decir sino en con forma mucha cuchicheada. Y entonces hay que aprender a estar muy atento. Una parte del trabajo de la transformación con Claudio es el desarrollo de la atención. ¿No, Claudio? De la atención. ¿De la? Atención, atención. Uno se pone sordo con la vejez. También me estoy poniendo sordo con la vejez. No, es que para los que estamos aquí, no sé cómo se oye allí, pero es que aquí resuena un poco. Yo no te entendemos bien a ti tampoco. Sí, a mí me pasa. Es verdad que aquí tenemos un poco de problema para escucharnos entre nosotros. Sí. Espero que no esté pasando ahí al fondo. ¿Va bien? Si se oye bien, levantad las manos porque si no, ¿sí? Perfecto, gracias. Aquí difícil. Sí, aquí es más complicado. Resuena. Juan Carlos, ¿nos quieres decir tú algo sobre qué pasa con el ego en el proceso? ¿Qué pasa con el ego? Que no tiene remedio. El mío. Bueno saberlo, porque si no la gente piensa que se ilumina como una bombilla. Y no. Bueno, yo sigo aprendiendo mucho de Claudio, todo lo que puedo y también de lo que no dice. No sé cuánto me imagino, pero también creo, o tengo mucha fe en que su presencia enseña mucho también sin palabras. A mí me parece que él es un poco como a veces Bettina me dice multitalento y yo le digo como tutti doni, porque es un poco como del Renacimiento y tiene tanta variedad de talentos que uno se siente un poco apabullado, entonces pues yo me callo y algo llega, algo aprendo y entre otras cosas yo creo que fui aprendiendo a ver más mi teatro y a ver más el teatro de los demás también. Creo que a ver más también el arte del teatro, porque, bueno, yo creo que un poco mejoré, le podríamos preguntar a Bettina, pero me da ganas de preguntarle a mí a Claudio aquí, porque yo no sé si tú naciste como esos músicos que ya nacieron con tantos dones. Si ya naciste con tantos dones, entre ellos el de estimularnos o el contagiarnos o alentarnos a ir más allá de nuestros límites.
si es algo que fue apareciendo en ti, porque siempre nos pones escenas delante que hace que nos tengamos que enfrentar con algo nuevo o con algo misterioso. Esto ya Yo de niño me sentía idiota. Me creía sinceramente idiota. Recuerdo cuando tenía unos 15 años de edad, que fui con mis padres a casa de conocidos de ellos, que yo no había conocido hasta entonces. Alojamos en casa de ellos unos días y el dueño de casa, este desconocido, explicó que él se había sentido idiota durante la infancia y yo recuerdo con qué emoción me reconocí que eso es lo que me pasaba. Luego tuve un amigo cuando yo tenía unos 20 años, 21 años, que era una persona que había hecho el gran viaje, un hombre de conocimiento, digamos, y él me insistía mucho que yo era muy inteligente, era como que quería él que yo tomara consciente, que yo era casi demasiado inteligente. Y yo no lo entendía mucho, no entendía por qué me insistía tanto en eso. Yo diría que solo de viejo ya se me empieza a hacer obvio de que tenía dones que yo no reconocía. Yo recuerdo cuando fui a una clase yo fui parte de un curso de uno de los psicólogos americanos de más prestigio, Allport, se llamaba Gordon Allport. Hice un seminario de psicología social con él, un semestre o algo así, y en algún momento nos dio un papel para que escribiéramos algo con nuestra letra, porque quería hacer un test grafológico. Y se interesó muchísimo en mí desde entonces en adelante, porque probablemente no él, sino que conocí a algún grafólogo muy bien dotado que vio en mi escritura algo que le llamó la atención. Y yo recuerdo comentarle a Allport, qué raro que mi escritura les parezca tan especial cuando a mí me parece tan fea. A mí no me gusta mi escritura. Y él me dijo naturalmente, claro, no te gustas tú. Y yo fui una persona que durante mucha mi vida he gustado poco de mí, me he apreciado poco. No tuve quien me viera durante la infancia, no tuve quien me apreciara y me vino muy tardíamente y gradualmente el reconocimiento de mis capacidades. Solo ahora de viejo siento algo así como qué vida tan lograda he tenido. Se habla mucho últimamente de mi legado. Un amigo clarividente con quien me encontré hace algunos días me dice, tu legado ni siquiera se sabe todavía lo que es. Y empiezo yo a asombrarme de lo que ha pasado a través de mí. Pero no ha sido esto un proceso glorioso en que yo diga, qué fantástico lo que he descubierto. Hay una alegría en el escribir cuando me sale más inspirado algo, o al hablar cuando lo hago mejor, una alegría que me mantiene, un entusiasmo que me mantiene en el acto de hacerlo. Pero no me llego a sentir como quien se fuma un cigarro en un trono. Pero diría que es como una consolación, ahora que ya empiezo a tener desperfectos mi máquina, una consolación sentir que una gratitud de que la vida me haya empleado también, que he servido para tanto.
una cierta fe también, de que las cosas que hasta ahora están en los libros o en la mente de las personas que se han formado conmigo, algunas como ideas, otras como experiencias, como que esto todavía no llega a la fructificación, como que no se sabe qué va a hacer esto en el mundo. Si yo me pregunto qué dejo, no puedo predecir qué es lo que dejo, no sabemos qué va a pasar con el mundo y si hay algo que quede. Es como si me ha protegido de ideas mesiánicas, no saber no saber el destino del mundo. ¿Quién puede decir que ayudó si el barco se hunde? Tal vez me ha protegido el no saber nada, el saber que no sé nada. Como que mi cosa básica ha sido más bien eso que el entusiasmarme con levantar una bandera en la cumbre que vengo de escalar. Algunas personas comentamos que en los últimos meses te hemos visto cambios, hemos sentido algunos cambios en ti. No sé si es un buen espacio para hablar sobre esto, pero quizás la cercanía de algunas experiencias difíciles que has tenido últimamente haya generado algún tipo de cambio, de transformación mayor. No lo sé, pero lo hemos comentado algunas veces y me gustaría preguntarte sobre esto. Notamos cambios en el mundo, cambios en la gente, cambios en ti. En mí. Sí. Bueno, aquí está en primera fila una persona que conocí mientras estaba hospitalizado en el Val d'Hebron. 2 veces fui hospitalizado este año y no sabía yo si iba a llegar al servicio de urgencias vivo, porque iba una vez en un taxi asfixiándome, en el otra ocasión en el coche de un amigo. Llegué muy mal, diagnóstico aparente, pulmonía doble la primera vez, pero la experiencia de la asfixia es la experiencia de estar al borde de un precipicio y que uno no sabe si sobrevive. Por suerte tienen máquinas en que a uno lo respiran, le meten y le sacan el aire y así se va limpiando el anhídrido carbónico del organismo. Cuando uno está 24 horas con una de esas máquinas que lo están recuperando de la asfixia y de la baja oxigenación, está como haciendo un trabajo inevitable de aceptación de la muerte. Yo no diría que ya es una asignatura cumplida para mí, que la muerte puede venir sin que me represente la necesidad de abrirme más. Es como que no me veo a mí mismo como uno que haya alcanzado una total serenidad, una total ecuanimidad ante
la muerte, pero supongo que he progresado un poco. He salido con la mente más fina, un poquito más clara. Me ha ayudado, es un gran ejercicio espiritual estar al borde de... Casi no lo puedo medir, pero cuando salí del hospital la segunda vez, salí con una lucidez gozosa. Me vino a ver Juan Carlos en el último día y nos pasamos toda la tarde leyendo a Chekhov. Leímos todo un drama de Chekhov que comenté y grabamos mi comentario sobre los caracteres de los personajes, con gran aprecio de cómo Chekhov fue, antes de que hubiera psicoterapia, fue un gran terapeuta que cambiaba a la gente a través de la influencia de los diálogos en sus obras. No fue exactamente así. Él solito nos leyó a Bettina y a mí 4 actos, los 4 actos de Chekhov. Él solo leía todos los personajes y no hizo pausa, solo de vez en cuando para compartir algún comentario o alguna pregunta, pero tú leíste Chekhov y todos los personajes. Bueno, tal vez me habían inyectado alguna cosa. La cortisona, yo creo. Pero la verdad es que me sentí muy bien. Y cuando salí del hospital, avanzaba cuando caminaba y era como que iba avanzando a través de las experiencias del momento. Cada segundo, cada momento, era como si yo al caminar fuera pasando no solo por el espacio, sino que por este espacio interior. Tenía una capacidad más mayor de ser puro espacio, de solo contener lo que pasaba, sin identificarme con el contenido. Días después de salir del hospital David me mandó una edición de obras de Drishack, que fue uno de mis maestros, y que está bastante olvidado hoy. Fue un hombre muy importante en su época en el mundo sufi. Y uno de los libros que me mandaste se llama El libro del libro. Es un libro que tiene el volumen de unas 300 páginas, pero unas 20 páginas solamente están impresas. Así que podría parecer que es un engaño, que es un buen negocio, un libro que pretende ser un libro y apenas son unas pocas páginas. Y es que lo que dice es tan importante en esas páginas que en realidad no se toma las 20 páginas en decirlo, sino que hay algunas páginas que son la introducción al libro, luego otras páginas que son la historia de este libro que le presentó un cierto sabio a un rey en Irán o en Afganistán, no recuerdo, y después algunos comentarios sobre la historia del libro desde entonces, y al final es en una página que dice todo lo que tiene que decir. Y lo que dice es, no te fijes tanto en el contenido, fíjate más en el contenedor. Eso no se entiende sin haber pasado por esa experiencia de deshacerse del mundo. Es decir, todo lo que vemos en el mundo, todo lo que buscamos, no digo solo en el mundo externo, de las personas, el mundo de los objetos, el mundo de los placeres, el mundo de las ambiciones, sino que el mundo interno, el mundo de los pensamientos, el mundo de las emociones, el mundo de los deseos, todo eso son fenómenos de la mente, son el film que crea la mente en momento en momento, lo que los hindúes han llamado Maya, es como un juego. Pero ¿quién entiende que todo esto es
solo como un sueño, solo lo entiende el que se ha identificado con el contenedor. Es como que hay, y esto lo llevó a la filosofía de Jaspers, el Umfangreich, el contenedor, lo que contiene todo es la mente misma. Nosotros estamos presos en el mundo de los deseos, de los antideseos, de los odios, de las repulsiones y las identificaciones, porque no estamos en contacto con la mente en sí. Pero la mente en sí no es ninguna de estas fuerzas, en la dinámica de lo que pasa en nosotros. La mente en sí es como el espacio, es como un espacio vacío. Y claro, en la meditación uno está buscando vaciar la mente para que pueda uno llegar a tener esta experiencia de ser como el espacio. A través del silencio mental se puede llegar a esa intuición del espacio, pero es una dicha muy grande que pocos la logran, y haberla logrado en alguna meditación no garantiza tenerla establecido ya en uno mismo. Eso es una gran cosa, llegar. Es como si estamos viendo siempre la película, pero lo que somos nosotros mismos es como la pared sobre la cual la película se está proyectando. Esa pared no se conoce a sí misma, no se sabe a sí misma. Digamos que está el ser y el aparecer. En la filosofía están muy conocidas estas palabras. Estamos en el mundo del aparecer, pero hay un mundo del ser que solo lo conocemos conceptualmente. Y ni el mismo Heidegger, que tanto ha hablado de la búsqueda del ser, ayudó a nadie a encontrarlo. Y también es un poco dudoso que se lo pueda encontrar por el pensamiento filosófico. Pero ¿cómo me metí en esto? Ya no me acuerdo de quién. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál era la pregunta? Por el cambio. ¿Qué cambió en ti? Claro, los cambios. Cambio en los mí, cambios cambio en mí. que han ocurrido en ti. Sí, Consuelo, que así se llama esta persona del Val d'Hebron, me dijo en un momento, hay en el viaje interior no solo el cruce del Mar Rojo, sino que el cruce del Jordán. ¿Conocen ustedes la historia? El pueblo judío atraviesa el Mar Rojo, se hace el milagro, se abren las aguas. Después de eso viene el monte Sinaí. Yo tuve el monte Sinaí en mi vida, ese monte en que la cima del cual se encuentra con lo divino. Yo tuve el don de encontrarme con lo divino el año 70. De ahí nació todo el trabajo que vine a hacer después. De ahí, en cierto modo, aprendí, pero sin palabras, adquirí la fe de que podía, incluso el impulso a enseñar, sin saber qué es lo que enseñaría ni cómo. Empecé a enseñar porque mi madre me pidió que ella quería aprender de mí, y así que formé mi primer grupo para poder tener a mi madre acompañada de gente que la sostuviera mientras yo le decía estas cosas desagradables que decimos los terapeutas. Hasta que una compañera de grupo le dijo a mi madre, vieja de mierda, y allí se iluminó. Claudio, yo te quería preguntar, voy a cambiar un poquito el rumbo y vuelvo a lo que estabas hablando antes acerca de nuestro estado actual de conciencia, de la caída.
de lo que hemos perdido y tal vez yo soy un poco más optimista y pienso que algo estamos ganando. ¿Algo sé? Algo estamos ganando. Sí. ¿Qué estamos ganando en este proceso de pasar del mamífero al matriarcado, al patriarcado, este proceso evolutivo de conciencia que estamos haciendo? ¿Qué estamos ganando? Hemos perdido cosas, pero estamos haciendo un camino, creo yo. En la liturgia del Viernes Santo hay una frase que dice Felix culpa, feliz culpa, referente a la culpa de Adán y Eva que precipitaron la caída, porque solo a través de eso viene la redención. La visión cristiana es una de que lo que estoy llamando el patriarcado, pero que normalmente se dice simplemente la caída del hombre, es porque teníamos que caer para volver a nuestro lugar original, pero más conscientes. Hay muchos cuentos que así lo explican. Hay un cuento sufí de un príncipe que llega el momento en que cumple edad de emprender ese largo viaje, se lo manda a un lugar muy lejano, en que ya no es la vida como allá, en que todos somos hijos de reyes, y donde se explica en el cuento que todo el mundo tiene un nivel de satisfacción inconcebible para los que estamos acá. Entonces es mandado el joven príncipe, digamos, a la tierra, a un lugar doloroso, para cumplir cierto trabajo. Y allí olvida quién es, olvida a lo que viene, incluso los vientos y el aire del lugar lo contamina. Y tiene la misión de encontrarse de rescatar una joya y llevarla de vuelta. Y esa joya está custodiada por un dragón. Y tiene que quitársela al dragón. Hay distintas versiones del cuento. A veces se mata al dragón, otras veces tiene una palabra mágica que hace que se distraiga al dragón y le quita la joya. Pero en fin, la idea es que tenemos que venir al mundo para volver al mundo de donde venimos con el destilado de una experiencia, de una vida bien cumplida, que venimos aquí a completarnos. Si así es y así ha sido, es una cosa, pero es válida tu pregunta, ¿qué está pasando ahora? Parece que estamos en una transición en que se está acabando el patriarcado, que estamos en una época de lo que yo he llamado un patriarcado agónico. Está peor que nunca, la deshumanización crece, no aumenta, excepto en algunas personas, en una minoría, pero podría imaginarse, y yo imagino, que el derrumbe del sistema es la puerta de liberación. La puerta de cambio de conciencia. Sí, nos hemos encajonado en un sistema económico, en esta especie de superstición de que lo más importante en el mundo son los bienes, en la producción. El mundo económico, el mundo del dinero nos obliga en un sentido antagónico a todo lo que solíamos llamar los valores. Hay una muerte de valores, valores familiares, valores universales. Está reñido el mundo de los bienes con el mundo del bien.
¿Qué salida se le puede ver a eso? Yo vengo diciendo algo que parece ¿cómo llamarlo? Parece, ¿cómo se llaman esos chistes? Macabro, parece macabro, que nuestra mayor esperanza es la catástrofe. Que colapse el sistema. El colapso del sistema, porque así es con el ego individual. Eso que míticamente se llama muerte y resurrección, es la muerte del hombre viejo y el nacimiento del hombre nuevo, la muerte del ser condicionado, la muerte de la mente pequeña, limitada, para que pueda en ese espacio hacerse presente y expresarse el ser verdadero. Yo tengo una fe de que eso no ha ocurrido todavía a escala social, pero que es lo que puede estar por ocurrir, de que tiene que haber un desmorone del sistema del capitalismo industrial, de esta gran máquina que hemos construido, en que resulta que la vida humana está regida por los intereses del dinero y las ganancias más que por los impulsos propios de la vida. Para que si se quiebra eso, quedamos nosotros. La muerte de la civilización no es la muerte de las personas que la componen, puede ser la muerte de una estructura. En este sentido, me gustaría reivindicar también uno de los bienes de los que quizás menos se ha hablado, de todos los que nos has aportado, que es el de creación de comunidad. Me parece muy importante, sobre todo pensando en un posible más allá de la caída del sistema. Y me parece muy importante también en el sentido en que estamos hoy reunidos aquí y estamos también con toda la gente que nos está viendo por Internet. Esta creación de comunidad a través de todas las herramientas que nos has enseñado, de todo lo que nos has enseñado, me parece un valor importante de transformación, de cambio colectivo, que no me cansaré de reivindicar. Comunidades y familias. Yo creo que la podredumbre del mundo ha estado muy relacionada con un mal familiar del que se han desentendido de las religiones. Así como le preguntaron a Jesús qué hacer con la moneda que le pedían de impuestos, y él preguntó, ¿y de quién está esta imagen en la moneda? Y le dijeron, el César. Y ahí dice la famosa frase, dad al César lo que es del César. Bueno, algo así ha sucedido con la familia patriarcal. El mundo patriarcal, el mundo en que un fantasma del padre dice no a nuestra parte animal y de este mismo fantasma paterno prefiere la competencia y lo predatorio a la ayuda mutua, que es lo natural en los primitivos y en las especies animales, que ha sido gran parte de la evolución, no solo en la visión darwiniana, sino la versión kropotkiniana de la colaboración en las especies, lo que ha movido la evolución. Se me fue la onda. Te hago otra pregunta. La comunidad, familia. Yo creo que el mal social viene de un mal familiar, que fue en el ámbito familiar que se estableció la primera esclavitud. Los hombres transformaron a las mujeres en esclavas domésticas. Al someter a la mujer a su voluntad, el macho fuerte, apoyado en un consenso social, en los orígenes de la era patriarcal, en que parecía que hay que salir de esta
inercia de una sociedad matrística. Hay que recurrir a la ciencia, a la tecnología, a la fuerza, a las armas. Yo creo que se produjo ahí un apoyo colectivo hacia un dominio familiar y que la familia patriarcal siguió incontestada en todas las culturas, en la China de una manera, en la sociedad de la India en otra manera. Aunque sean sistemas muy diversos, todos tienen la autoridad patriarcal familiar como base. Entonces yo tengo una esperanza especial de que este arte de arreglar familias, que parece simple, pero que es el mal más antiguo que arrastramos los humanos, que ahí hay una gran esperanza para una sociedad más sana. Por eso, cuando tengo oportunidad de hablar de la Fundación y sus proyectos, menciono que este proyecto de crear nuevas formas de desarrollo de la familia, de cura para la familia, es un proyecto caro por ahora porque estamos experimentando, que necesita financiamiento que no estamos teniendo. Hay un par de temas más antes de acabar. ¿Cómo? Hay un par de temas más antes de acabar. No quisiera olvidarme de citarlos. Uno es un apunte simplemente de este libro de ensayos sobre psicología de los eneatipos. Tantas cosas nuevas que has aportado aquí sobre eneagramas, sobre psicología de los eneatipos. De entre todas ellas, destacaría una que a mí me ha sorprendido muchísimo, que es la aplicación de las 3 instancias psíquicas de Karen Horney, hacia, lejos y contra, a los subtipos. Sí. Cada eneatipo tiene 3 subtipos y a cada uno le ha aplicado Claudio una de estas 3 categorías. Funciona perfectamente para diferenciar un subtipo de otro. Perfectamente. Claro. Quería preguntarte cómo has llegado a esto. Y aprovecho ya para hacer la siguiente pregunta a Juan Carlos, después de que nos conteste Claudio. No quisiera que nos fuéramos tampoco sin hablar, aunque sea un poquito de la autorrealización, de Shakespeare, de los personajes de Shakespeare, de los caracteres en Shakespeare. Sé que estás haciendo un trabajo sobre todo esto, Juan Carlos, un encargo de Claudio, y me gustaría también que nos comentaras algo sobre este trabajo. Entonces, primero de todo, Karen Horney y sus 3 instancias psíquicas aplicadas a los subtipos, por citar algo del libro. Tal vez debo comenzar por decir que yo le debo mucho a Karen Horney, la estimo mucho. Y hubo un tiempo en que conocía sus libros al dedillo, y eso me vino a través del contacto con alguien en Chile, que era un hombre de acción, que era el creador de una empresa, SOGESE se llamaba, Sociedad General de Servicios, un hombre práctico, a quien Karen Horney le cambió la vida. Le cambió la vida cuando él era superintendente de aduanas en Chile. Era la persona más importante en las aduanas. Estaba en una crisis personal, con una úlcera gástrica. Y leyendo Karen Horney se entendió, le saltó, se le despertó un insight sobre sí mismo, que fue el comienzo de su camino. Y fue un camino muy impresionante porque se parecía un poco a lo que dice el libro egipcio de los muertos, que unos atraviesa algo así como un juicio final en que se le pesan sus buenas acciones y las cosas malas que ha hecho. Atravesó un juicio interior y fue devuelto a la vida con una sensibilidad mucho mayor, ya en el camino, en un camino de perfeccionamiento.
Él hablaba de esto como su autoanálisis, pero el autoanálisis se le había despertado leyendo a Karen Horney, y Karen Horney fue una persona que recomendaba y se interesó mucho en el autoanálisis, a diferencia de los psicoanalistas que han querido monopolizar la psicoterapia. Un psicoanalista típicamente dice, no te autoanalices, el autoanálisis es una cosa muy peligrosa, hay que hacer el análisis con uno que sabe, como yo. Los psicoanalistas se consideran los únicos autorizados, y Horney difirió de eso y difirió de muchas cosas con Freud, a pesar de ser una persona no peleadora. Tuvo Freud discípulos fieles y discípulos que se atrevieron a discrepar de él. No era fácil discrepar de Freud, y cuando discrepaban se peleaban, terminaban en malas relaciones. Pero Karen Horney no se peleaba con Freud, lograba decir las cosas desde otro ángulo, y yo siento que a través de sus libros hacía psicoterapia muy bien, que ayudaba a mucha gente. Tenemos hemos creado un mito de la psicoterapia que sustenta la profesión de terapeuta. Pensamos que la terapia deben hacerla los psicólogos porque la mayor parte de la gente no tendría esa capacidad. Yo muchas veces digo que a veces en la vida uno encuentra psicoterapia en la amistad o en el amor, que todos tenemos una gran capacidad terapéutica proporcional al camino que hemos hecho, y que es cuestionable esta limitación de la psicoterapia a los factores económicos y legales. Bueno, yo tuve una formación horneyana extraoficial mientras estaba en la Escuela de Medicina y en el Instituto de Psicoanálisis, que era un buen instituto de psicoanálisis donde estaba no solo el famoso Mate Blanco, que después se dio a conocer en Italia, sino que Kernberg, que después fue el presidente de la Asociación Internacional de Psicoanálisis. Kernberg en esa época estaba en la cátedra en que yo era ayudante. Yo tenía esa formación en psicoanálisis y en Horney, así que estaba muy familiarizado con esta noción de los tres vectores. Dice ella, si hay un conflicto entre la persona A y la persona B, hay tres soluciones. O tú te rindes al otro, te pones al servicio de la voluntad del otro, te sometes, eso lo llamaba ir hacia el otro, darle la prioridad al otro. O te pones en una situación antagónica, te pones contra el otro, dices, yo quiero esto, tú debes aceptar lo que yo quiero, una posición dominante. O la tercera opción es que uno ni hace lo uno ni lo otro, sino que se aleja del campo de la batalla. Hay muchas personas que prefieren retirarse, ni se someten ni dominan, y en el conflicto entre dominar y someterse, bueno, se hacen los muertos, yo creo. O los tontos. Yo conozco mucho eso de hacerme el tonto. Hay un emperador romano, el emperador Claudio, que lleva mi nombre, que logró sobrevivir mucho porque sabía hacerse el tonto. Entonces, si uno usa ese esquema, volviendo a tu pregunta,
y asocia eso con el eneagrama. Si uno conoce los tipos, los 9 eneatipos, ¿dónde está este movimiento hacia? Más especialmente fuerte en el grupo de los orgullosos. Los orgullosos, aunque la palabra orgullo y la palabra arrogancia no lo dice, en la realidad los orgullosos son personas atentas al otro, son personas seductivas, son personas cariñosas, son personas amables, corteses. ¿Cuál es el más antagónico? El tipo 8, el 2 es el orgulloso, el 8 es el lujurioso. El lujurioso dice, yo quiero, y eso es la ley, es un bestia, una persona que sobresale en la capacidad agresiva de imponer su voluntad. Y los más retirados son los 5 del eneagrama, lo que corresponde con los mezquinos. Yo fui un mezquino. Ahora ya se me ha pasado un poco la mezquindad, me estoy poniendo generoso, pero de tantas ganas de ser benévolo ya me está empezando a resultar. Pero el tipo mezquino es uno que se insensibiliza, se anestesia emocionalmente. Así decía yo cuando empecé a enseñar esto, cuando presenté los caracteres por primera vez, cuando sintiéndome todavía con la misión que Ichazo me había puesto, hice mi primer ensayo de tener un grupo y explicar estas cosas. Llegaba hasta ahí decir, estos 3 caracteres sobresalen en estos 3 aspectos de lo cornellano. Pero pasó mucho tiempo antes que desarrollara esto sistemáticamente y me dijera, bueno, si hay 3 caracteres en que uno es el más hacia, el más contra, el más retirado, ¿cómo serán los demás? No se podrán explicar como combinaciones de estas 3 fuerzas. Y esto fue en años recientes que lo vine a hacer cuando quise en una parte de este libro explicar esto de la ley del 3. Hay muchas tríadas. Especialmente me interesaba a mí poder decir cómo se puede explicar las gamas, las formas distintas del amor a partir de 3 amores básicos. Yo planteo que hay 3 cosas que llamamos amor. Uno es el amor placer, el amor erótico, el amor goce, el amor de la criatura en nosotros, el amor biológicamente primario, el eros, que Freud decía que es la raíz de todas las formas del amor. Probablemente no sea tan cierto que es la raíz de todas las formas del amor. Es erótico, probablemente yo me inclino a pensar que la compasión va por otro lado, que la compasión es algo primariamente diferente y que la admiración también es diferente y que la compasión tiene que ver con el maternaje. Si uno recibió maternaje, si uno recibió amor materno, uno tiene la capacidad de dar cuidado y protección. Esto hasta a través de experimentos en monos se ha comprobado. Y así como la madre tiene que ver con el amor materno, con el amor compasivo, empático, el padre tiene que ver con el amor admirativo, ese amor que es como mirar hacia arriba, mirar hacia los ideales, mirar hacia lo divino. A mí me parece que todos los males del amor tienen que ver con un desequilibrio entre los 3 amores. Hay personas que tienen mucho amor erótico, muy poco amor compasivo. Hay personas que tienen mucho amor admirativo,
decía Nietzsche, la mujer ama al hombre, el hombre ama a Dios. No es muy feliz la situación. Hay gente que tiene mucho amor compasivo, pero le falta el erótico. Tampoco se va al cielo con puro amor compasivo. Se necesita un poco de goce para el éxtasis. Santa Teresa sabía de eso. Decía que el cuerpo participa mucho. Entonces, una de las cosas que desarrollo en ese libro es el enegrama del amor, como cada uno de los 27 subtipos es una fórmula diferente de los amores. Siento que es una de las cosas más logradas que he hecho. Pero a propósito de preguntas de este tipo sobre observaciones sobre los caracteres, debo decir que con el tiempo que ha pasado desde que empecé a hablar de estas cosas, cada vez me asombra más lo que me dijo Óscar Ichazo al entregarme esta información y esta formación. Me dijo, esto va a ser algo muy importante para el mundo occidental, porque ahora que se ha desarrollado la psicología, esto va a entrar y va a ayudar mucho a las personas. Y yo no tenía interés en esto. Yo quería la iluminación. Yo vine a él porque cuando lo conocí me habían contado cosas muy impresionantes de él. Él me preguntó a qué venía. Yo le dije que había tenido tales y cuales experiencias, pero quería más. Lo quería todo, así que él me puso el apodo de Claudius Extremus, pero con como una ambigüedad, como que lo tomaba con cierto humor, pero al mismo tiempo respondiendo a mi deseo con una promesa. La promesa fue: mira, a ti te voy a dar lo que no le he dado a nadie, te voy a mandar al desierto, vas a estar 40 días en el desierto, esto fue en el año 70, y vas a encontrar todo lo que estás buscando. Y era cierto, yo no sabía si creerle, lo sospechaba que fuera un mentiroso y un manipulador. Me explicó que yo tenía que seguirlo muy precisamente, seguir sus instrucciones, y tenía que creerle, aunque fuera transitoriamente, para esta operación que se iba a hacer en el desierto. Y claro, cuando uno se llega a la cima del Sinaí, cree que ya no hay más. Me esperaba los 40 años en el desierto. Y ha sido más o menos 40 años. Ha sido un largo viaje que me lo predijo el mismo Ichazo en el último día que estuve en el desierto. Ahora tienes que llevar el desierto en ti, pero vas a perder todo lo que aquí has conocido y vas a tener que ganártelo por tu propio mérito, porque esto es un préstamo. Cuando miro en retrospectiva, no es que sepa yo muy bien qué pensar, pero siempre había una voz en mí que dice que Óscar era un charlatán y no deja, en contraste con esa voz, no deja de impresionarme en que me haya dicho tantas cosas exactas y justas y sobre todo me haya hecho un regalo tan grande como la experiencia del desierto. Y secundariamente, este conocimiento del enegrama. Me parecía yo que me había engañado a propósito del enegrama porque me había prometido transmitirme esta especialidad suya
y nunca estaba disponible para los encuentros necesarios para ir traspasándome esta comprensión. Y un día me dijo, te voy a dar las llaves, no de la manera que te imaginas. Y casi de un día a otro empecé a reconocer los tipos de las personas en la calle, hasta los que venían por la acera opuesta. Y cuando me llamaban por teléfono, por la voz, pasé por una época en que de gran sensibilidad diagnóstica, podría decir. Él nunca pretendió que el enegrama fuera algo que se podía aprender teóricamente. Fui yo quien formuló las primeras descripciones de los caracteres y ahí se empezó a poder reproducir el sistema. Algunas personas podían decir, yo tengo esto, soy así y asá, como quien contesta un cuestionario. Y a veces me encuentro con gente que según el cuestionario es tal o cual tipo, pero según la tripa, según eso que es lo que le permitía a Óscar Ichazo hacer estos diagnósticos que eran a la entrada del trabajo, como un preliminar. Yo desarrollé este preliminar en algo muy extenso y lo hice porque es lo que estaba pasando por mí, lo que me venía, digamos, inspiración, vocación, no sé cómo llamarlo, pero se ha ido cumpliendo, como que él puso esto en mis manos como algo que iba a ser de mucha utilidad para el mundo, y yo no lo creía, y con el paso del tiempo sí que lo voy viendo. Y a veces he hablado del enegrama como una cosa más del programa SAT, junto con la reelaboración de las relaciones con los padres y con la meditación budista y con el teatro, con el movimiento espontáneo. Pero mucha gente de muchos caminos coinciden en decirme, mi vida sigue cambiando a través de mi conciencia del carácter y de lo que entraña la propia personalidad. Siento que hice algo que no sabía yo mismo que estaba haciendo. Estamos ya en los minutos finales de este encuentro. Simplemente te voy a preguntar, aunque sea una frase, Juan Carlos, sobre Shakespeare. ¿Qué estás haciendo con este encargo que Claudio te ha dado? Micro. El micrófono. Estudiando por horas, profundamente agradecido a Claudio. Me parece que es una de las grandezas de este maestro, es que nos enseña a poder también aprender de otros maestros. Yo estoy pudiendo aprender de Shakespeare desde otra manera, de una mejor manera gracias a Claudio. Y Claudio dice en este libro que Shakespeare tiene una mente que lo abarca todo. Yo siento que la obra de Claudio tiene ese espíritu shakespeariano también. Él mismo también, una mente que abarca todo. Y en el SAT hay muchos planos también. Así que yo estoy investigando en esto y espero que poder ofrecer estos frutos para Claudio y para todos. Pero no tenemos tiempo, yo creo. Pero Claudio sabe mucho de Shakespeare, se lo sabe más que yo. Yo soy más de la práctica, yo necesito actores ahí para... No soy ningún erudito en Shakespeare, un poco experto, bastante experto con los actores, y vengo haciendo algunos montajes con sus textos y sobre todo entrenando actores y actrices con textos de Shakespeare. Poco más. Bueno, muy bien. Yo me di la tarea de ver todo Shakespeare en una producción de la BBC. La BBC vende las obras completas de Shakespeare hechas por ellos mismos, una gran colección, y no podría entender
el inglés shakespeariano, pero tiene subtítulos y bastan los subtítulos en inglés, aunque sea inglés shakespeariano, para entender la acción. Una gran cosa, sería una gran cosa también algún día hacer una edición con subtítulos en castellano. Solo para dejar de más conforme, que yo voy viendo en la práctica que Shakespeare hace algo muy Claudio, y Claudio hace algo muy shakespeariano, que es los personajes de Shakespeare en algún momento se encuentran con una escena inesperada y aparece un personaje que no sabían ellos que tenían, como si Shakespeare nos estuviera diciendo: somos de una manera hasta que no aparece determinada escena y se nos revela pues ahí una posibilidad o un camino hacia la virtud o hacia lo más destructivo, y nos enseña de alguna manera y nos deja libres para ser o no ser. Y en el teatro en concreto, en el teatro que es una creación, un fruto del trabajo con Claudio, el teatro que hacemos tiene mucho que ver con eso. Pero en todo el SAT y en toda su obra también, Claudio nos va ofreciendo o regalando oportunidades o escenas también para que aparezca algo de nosotros que nos hace avanzar un poco más para poder ofrecer algo un poco mejor. Claudio decía, o nos suele decir varias veces, que es una buena intención eso de querer cambiar el mundo, aunque no podamos, porque nos pone un poco más generosos, nos hace un poco más compasivos. Y bueno, yo lo encuentro mucho en Shakespeare y en los grandes del teatro esto. Por eso lo siento también a Claudio siempre, y agradezco mucho que él esté tan tocado por el arte también, y por el arte del teatro, y por el arte que es de la bondad, ¿no? de la generosidad. Así que eso, que espero dar un fruto a la altura y en honor a la inmensa... Te lo cobraré. ¿Eh? Te lo cobraré. Ya estoy acostumbrado a eso. Por suerte, eso me hace avanzar. Gracias. Esto parece que hemos terminado. Hemos terminado. No hemos terminado todavía. Os pido 5 minutos más de paciencia porque hemos preparado una pequeña sorpresa, si puede entrar el vídeo. Es un tráiler sobre una película que se estrenará en esta misma sala el día 18 de enero. Así que cuando queráis, compañeros. Hay una fábula muy linda, el pájaro azul, no sé si alguien lo conoce, el pájaro azul que se lo busca hasta los confines del mundo y resulta que estaba en la propia casa, estaba en el patio de la casa. Así es el viaje interior, que uno encuentra el pájaro azul y estaba en la propia casa. Pero se entiende cuando se lo encuentra que no se lo podría haber encontrado sin haberlo buscado en todas partes. Mi interés en lo psicológico tuvo un carácter así de reparación. Fui yo como un fantasma que se reconoce que es un fantasma y que quiere volverse humano. Mi vocación verdadera ha sido una vocación mística, una sed de hacer mi propio camino interior, pero en la medida en que he ido ahondando en mí o ahondando, haciendo camino, me he vuelto una persona más útil para ayudar a otros, hasta tener una capacidad de ayuda inusual. Un cambio della società è un cambio che si propaga a tutti i sistemi. È un cambio che contemporaneamente tocca l'individuo, il suo sistema di appartenenza nucleare, intimo, affettivo, la famiglia,
che tocca il sistema degli amici, dei conoscenti, di lavoro e della società. No hay conciencia de que se gobierna para la inconsciencia. El mundo de la política está orientado hacia el status quo y eso significa mantener a la gente en estado robotizado, mantener a la gente inconsciente. Se ve como un peligro que la gente descubra la verdad sobre sí misma, sobre la vida, sobre los demás, sobre el mundo, sobre la política. Entonces, las autoridades tienen miedo a que los humanos descubran su naturaleza humana. No se tiene una fe en que el factor humano es el factor salvífico, que la conciencia es lo que va a arreglar el mundo. Se piensa que la conciencia va a producir mucho caos. El mundo patriarcal se defiende de un mundo más consciente. Hemos perdido fe en la libertad verdadera de ser lo que somos o de entregarnos a la vida, a lo que la vida quiere que seamos. Hay algo inmortal y paradójicamente ese algo tampoco es algo, es nada. Pero eso que es nada es lo que somos en el fondo. Entonces tenemos la posibilidad de llegar a esa nada central, que es la pepa del alma, digamos, que no existe, pero es el fondo de la existencia. Y hay quienes alcanzan a llegar a eso y se puede decir que alcanzan una vida eterna, aunque no se la pueda llamar vida.